Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este lunes, estar aquí con ustedes esta mañana, disfrutando, leyendo y compartiendo la hermosa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Espero que este día y este inicio de semana sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, para sus seres queridos y para todos aquellos que estén a nuestro alrededor, que nuestros proyectos, que nuestras actividades, que nuestros planes y nuestras responsabilidades esta semana y todos los días de nuestra vida estén bendecidas grande y maravillosamente por nuestro Padre Eterno. Me da mucho gusto iniciar esta semana número 16 de lectura devocional de la palabra de Dios, donde este lunes, además de iniciar la semana, vamos a iniciar la lectura de los primeros capítulos de Segunda de Samuel. La semana pasada terminamos el libro de Primera de Samuel y lo leímos en conjunto con alrededor de 15 o 20 salmos, además del capítulo número 10 de Crónicas. Todo esto correspondiente al orden de las escrituras de forma cronológica, de cómo fueron escritas, en qué tiempo y en qué periodo. Y este lunes vamos a continuar con esta hermosa lectura devocional, que es una gran bendición que Dios me permite cada mañana recibirla con mucho gusto y compartirla con todos y cada uno de ustedes. Y antes de comenzar los primeros capítulos de Segunda de Samuel, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno, sí, que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique y nos enseñe, que nos dé la revelación, el discernimiento y la comprensión de lo que está aquí plasmado. Esta hermosa herencia que Dios nos dejó a todos y cada uno de nosotros para tener una guía y poder conducirnos conforme a su voluntad y conforme a su hermosa y bendita palabra. Yo les envío un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que este lunes, que este inicio de semana sea extraordinario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a iniciar con la lectura del primer capítulo de Segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera: Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí está escrito en el libro de Jacer. Este es un dato muy importante, el libro de Jacer.
¿sí? Y dice la endecha de la siguiente manera: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, no deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía hacia Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Aquí finaliza el capítulo número 1 de Segunda de Samuel y hace referencia, ¿sí?, a los sucesos que se presentaron cuando David se entera de la muerte de Saúl en el campo de batalla, ¿sí? Y este joven, del cual solo se sabe que era hijo de un extranjero amalecita, le lleva las buenas nuevas o las malas noticias a David y le dice, sí, le declara que él ayudó, sí, en la muerte de Saúl, porque Saúl así se lo había pedido. Sin embargo, esto David, además de causarle gran dolor en su corazón, le causó también euforia, porque él tenía muy presente que Saúl era un ungido de nuestro Padre Celestial. Saúl era un elegido de Dios, ¿sí? No solamente era el rey de Israel, sino que nuestro Padre Celestial, como está plasmado en su hermosa y bendita palabra, lo había colocado ahí al frente de la gran nación del pueblo de Dios. Esto para David generaba y despertaba un gran respeto por Saúl, pero sobre todo por Dios, por las acciones de nuestro Padre Celestial, en donde David respetaba a Saúl porque era un ungido de Dios y porque por su amor a Dios no podía faltarle a Saúl. Por eso David le perdonó muchas veces la vida, aunque la tuvo en sus manos por respeto a nuestro Padre Celestial. Aquí trae un primer mensaje, este capítulo para ti y para mí, en donde nosotros debemos llevar a cabo los actos y las acciones en el nombre de Dios. Cuando se nos presenten sucesos negativos o complicados en nuestra vida, incluso donde estemos orillados a actuar en defensa propia, ¿sí?, llámese en defensa social o en defensa física o defensa emocional, nosotros debemos, sí, de mantenernos firmes en la fe delante de Dios y omitir y no llevar a cabo muchas acciones como el hecho de cobrar venganza por nuestra propia mano o de llevar a cabo actos negativos delante de Dios por amor a Dios, sí, por el respeto que le debemos de tener aquí en nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Debemos de evitar nosotros muchas confrontaciones, muchas circunstancias, muchos sucesos en nuestra vida, ¿sí? Aunque la persona, ¿sí?, que esté o las personas que estén delante de nosotros y que nos hayan provocado mal, no se merezcan, ¿sí?, que nosotros actuemos de la forma correcta para con ellos. Debemos de actuar de la forma correcta por respeto a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Saber que si no actuamos de mala manera es por respeto a Dios, ¿sí? Dispongamos nuestro corazón para honrar a nuestro Padre con nuestros actos, con nuestras expresiones, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, porque muchas veces, sí, no actuamos, pero guardamos un profundo rencor en nuestra mente y en nuestro corazón, odio, sí, sentimientos de venganza, envidia, enojo y demás, y debemos de hacerlos a un lado, sí, por honrar, sí, y obedecer
a nuestro Padre Celestial. Por eso David, sí, dio la orden de matar a este joven, porque David, sí, pudo observar que este joven no solo mató a Saúl, mató al ungido de Dios, cosa que ni el mismo David se había atrevido a hacer. Y David tenía suficientes motivos, ¿sí? Después de que Saúl lo persiguió para darle muerte junto con su ejército durante alrededor de 20 años. Por eso David ordena la muerte de este joven. Y aquí en el versículo número 17, David expresa una endecha, ¿sí? Que era una enseñanza o algo similar a un cántico, ¿sí? Un pensamiento, un poema, así vamos a llamarlo así. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, una enseñanza que debía estar plasmada. Y aquí que está escrito en el libro de Jacer, ¿sí? El libro de Jacer es un libro de sana lectura que está extraviado y que es apócrifo o deuterocanónico. Apócrifo o deuterocanónico, aunque se escuchen nombres muy extraños y como negativos o en contra de la palabra de Dios o del mismo Dios, nada tienen que ver con eso. Se denominan apócrifos porque no se sabe en qué momento y cómo fueron escritos y no se tiene referencia de que hayan sido por la revelación de Dios o simplemente por idea o voluntad de un hombre. Y deuterocanónicos quiere decir que no cumplieron con los requisitos que se establecían como cánones. Un canon es una serie de requisitos, ¿sí? Que el mismo hombre dispuso para poder discernir, ¿sí? Cuáles libros formaban parte de las Sagradas Escrituras. En este caso, uno de los cánones, sí, es que fuesen y hayan sido por revelación de Dios. Si se hablaba de un profeta, que los sucesos se hayan presentado, en qué época se escribieron, si la persona que los plasmó por revelación de Dios en verdad había estado en ese momento o en verdad formaba parte de las circunstancias. Un ejemplo, por así decirlo, Moisés. Y el libro de Jacer, que es un libro de sana lectura, ¿sí? Es considerado un libro apócrifo o deuterocanónico, pero es como si es conocido como el libro del justo. Jacer, el hombre justo, es el significado de Jacer, ¿sí? Y ahí está plasmada esta endecha, en donde David instruyó a que se le enseñase al pueblo de Judá para que el respeto a Saúl prevaleciera a lo largo del tiempo y formara parte, ¿sí? De las enseñanzas transmitidas de boca en boca y de generación en generación en el pueblo de Israel. Y vamos a leer el capítulo número 2 de este libro, segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Aionam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David.
Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron juntamente al estanque de Gabaón, y pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael: apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían, mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está adelante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a tus hermanos de esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Áraba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Esto es en este capítulo 2 se desarrollan unos sucesos entre los hombres de David, ¿sí? Y Abner. Abner también estaba en la idea de Saúl de no perder el trono de Israel, y la estrategia de Abner fue utilizar a Isboset, hijo de Saúl, ¿sí? Para colocarlo en el trono, ¿sí? Y así impedir, ¿sí? Que se cumpliera la voluntad de Dios o la palabra de Dios en donde estaba escrito, ¿sí? Y ya estaba ordenado por nuestro Padre Celestial que David tomara la corona, ¿sí? Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Sin embargo, aquí se confirma en este capítulo cómo David no tenía un interés por ser el rey de Israel, y no por el hecho de que no quisiera ser rey de Israel, sino que en su corazón prevalecía el deseo de tener una hermosa comunión con Dios. ¿Sí? Si Dios lo hacía rey de Israel o no lo hacía rey de Israel y cumplía con la voluntad del Padre porque había sido ungido por Samuel, si se daba ese hecho o no se daba, David se regocijaba amando a nuestro Padre Celestial, alabándole, adorándole, buscándole cada día, teniendo una comunión con Dios. Esta es una enseñanza muy hermosa, ¿sí? En donde nosotros debemos de actuar de forma similar delante de nuestro Padre Celestial. No condicionarle nuestro amor a Dios
a cambio de una bendición, de un favor, de un milagro, de una sanación o de algo que le hemos pedido en oración. Que nuestra fe no se disminuya por la falta de respuesta de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Que nuestra fe no claudique cuando Dios no nos concede algo que le hayamos pedido en oración. Pero sobre todo, que nuestra fe no esté enfocada, ¿sí?, en otra cosa que no sea nuestro Padre Celestial. Que nuestra fe no esté enfocada en lo que necesitamos, en los que creemos que debemos de tener o en lo que creemos que Dios nos puede dar, sino que nuestra fe esté enfocada única y exclusivamente en nuestro Padre Celestial. Que sea Dios el centro de nuestro universo, que nuestro Padre Celestial esté por encima y por delante de todas las cosas, de todos nuestros intereses, que nuestro Padre eterno sea nuestro primer anhelo, deseo y sueño, que nuestra comunión con nuestro Padre eterno, con Jehová, sea lo más importante y la única prioridad en nuestras vidas, y que todo lo demás, ¿sí?, que tenemos derecho a desear, a soñar y anhelar, ¿sí?, sea parte de la añadidura que Dios va a dar a nuestras vidas conforme a su voluntad. David, su prioridad era nuestro Padre Celestial y lo fue en todo momento. Por eso David, sí, se va a la ciudad de Hebrón, consulta a Dios si debía subir a Judá, a la tribu, y, y a qué parte de Judá tenía que acudir. Dios le señala a Hebrón, y ahí David, sí, sabiendo que la corona que recibió en Hebrón como rey de Judá, rey de la ciudad, sí, dada por los ancianos que envió nuestro Padre Celestial, no correspondía a la corona del reino de Israel. David permaneció ahí por 7 años y 6 meses, porque repito, el interés de David era Dios, no el trono de Jerusalén, el trono de Israel, no la corona de la nación, sí, no el reinado del pueblo de Dios. Su principal interés, la heredad de David, el deseo de David era permanecer y prevalecer en comunión, entrega, respeto, obediencia a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de disponer en nuestras vidas, que nuestra prioridad sea Jehová, que nuestro interés sea nuestro Padre Celestial. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, siempre que nos podamos mantener tomados de la mano de Dios o postrados a sus pies, adorándole y alabándole, por eso podemos nosotros, sí, vivir y prevalecer, porque teniéndolo Él, lo tenemos absoluta y plenamente todo, ¿sí? El resto del relatorio del capítulo número 2 se desarrolla una historia en la que los hombres de David y los hombres de Abner, que era gente de Saúl, ¿sí?, se encuentran en la batalla, ¿sí?, y muere uno de los hombres importantes de David, que es Hazael, a manos de Abner, cuando Abner sí lo convocó a que dejara de perseguirlo y se vio obligado a quitarle la vida, ¿sí? Y vamos a continuar en el capítulo número 3 de este hermoso libro, Segunda de Samuel. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, y de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Keilah, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Aquit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David.
y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y aquí mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl. Cuando vengas a verme después de esto, David envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido se fue con ella, siguiéndole y llorando hasta Baurín, y le dijo a Abner, anda, vuélvete entonces. Él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo de Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a todo Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey de todo Israel, para que hagan contigo pacto, tú y reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y aquí los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él se ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú no conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales hicieron volver desde el pozo de Sira, y sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo, y endechando el rey al mismo, Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey,
y estos hombres, los hijos de Serbia, son muy duros para mí. Jehová da el pago al que el mal hace, conforme a su maldad. Esta batalla que se describe en el capítulo número 2, ¿sí? Encabezada por Abner y por otro lado de la gente de David, Joab, en donde pierde la vida Asael, hermano de Joab, que era el jefe del ejército de David, sí, de los hombres que acompañaban a David, todavía no era un gran ejército, cobra venganza. ¿Sí? David se siente muy mal porque Abner, sí, a pesar de las intenciones de que prevaleciera el reinado de Saúl a través de Isboset, Abner había reconocido que David era un ungido de Jehová, sí, y que él debía de ser el rey de Israel, porque a través de David Jehová iba a bendecir al pueblo de Israel. Abner demostró esa disposición, ese reconocimiento a Dios, ese respeto a la voluntad del Padre, pero sobre todo también reconoció, sí, lo que sería un mejor futuro para Israel. Abner sabía perfectamente que Isboset, el hijo de Saúl, no era rey, porque incluso Isboset le temía a Abner. Y David estaba agradecido de la disposición, sí, que Dios había puesto en el corazón de Abner para que David fuese ungido y proclamado y reconocido rey sobre todo el pueblo de Israel, sobre la nación entera. Sin embargo, sí, Joab, sí, no reconoció, nunca perdonó el hecho de que Abner hubiese abatido, sí, a Hazael en la batalla en Gabaón, sí. Joab cobró venganza, sí, porque no entregó los deseos de su corazón a Dios. Vio a Abner como un enemigo por el cual se había encontrado anteriormente en el campo de batalla. Pero sobre todo, la acción que más le dolió a David fue la forma en la que le quitaron la vida, porque fue a traición. Sí, bien lo dice en la endecha, había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. O sea, por la espalda, a traición. Abner no solamente fue asesinado, sino fue traicionado por Joab. Y David lamentaba eso, porque David sabía en su corazón que Abner estaba siendo utilizado. ¿Por quién creen? Por nuestro Padre Celestial. Y Abner estaba cumpliendo un propósito de Dios. Además, Abner, sí, había sido servidor del ungido de Jehová. Y esto y todo eso, David lo tenía en gran consideración. Y en un futuro, en esta lectura, vamos a conocer las decisiones que toma David sobre estos hechos que leemos aquí en el tercer capítulo de Segunda de Samuel, cuando David entrega el reino y le da su bendición a Salomón. Pero ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Y dice el capítulo número 4 de este es el libro Segunda de Samuel. Con este finalizamos la lectura del día de hoy, lunes. Dice el capítulo número 4, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el de otro Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaim y moraron ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Berotita, Recab y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Bana
Su hermano se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Áraba, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y le dijeron: Rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. En este capítulo número 4, sí, se describen los sucesos finales de la vida de Isboset, ¿sí? Y también se describe, ¿sí? Y se presenta en la historia a el hijo de Jonatán, el gran amigo de David, ¿sí? Que se llamaba Mefiboset, que a causa de un accidente, ¿sí? Cuando se enteran de la muerte de Saúl, ¿sí? Lo subsecuente y lo que se presentaba o lo que se sabía que sucedía en los otros reinos, porque recordemos que Saúl era el primer rey de Israel, pero alrededor de Israel había muchos reyes, era que después de la muerte del rey llegaban todos aquellos que arribaban el palacio y tomaban el trono y mataban a toda la familia, la descendencia del rey, todo lo que encontraban. Por eso es que la nodriza del hijo de Jonatán sale huyendo con Mefiboset en brazos, tiene un accidente, se le cayó el niño y el niño quedó lisiado, se lastimó muy fuertemente en esta caída, y Mefiboset, hijo de Jonatán, quedó lisiado, ¿sí? Pero también se describe como dos hombres, ¿sí? Recab y Bana, ¿sí? Hijos de Rimón Berotita, ¿sí? Que formaban parte de la tribu de Benjamín, cobran venganza a nombre de David, ¿sí? Creyeron llevar a cabo una buena acción, además del respeto, ¿sí? A nuestro Padre Celestial por Saúl y su descendencia, ¿sí? Que tenía David. Recordemos que en capítulos anteriores David tenía un pacto delante de Dios con su gran amigo Jonatán, ¿sí? Donde Jonatán reconocía que David iba a ser el rey de Israel y que él iba a ser el segundo al mando. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que Jonatán iba a morir al lado de su padre en el campo de batalla, en el contra de los filisteos. Pero ese pacto que hizo con Jonatán delante de Jehová, David también lo privilegiaba y también lo tenía presente aquí en su corazón. El respeto a Dios se extendía a Saúl y también se extendía a su descendencia, y mucho más, ¿sí? Por el pacto que tenía delante de Jehová con su gran amigo Jonatán. Recordemos que la misma palabra nos describe cómo Jonatán y David, ¿sí? Se amaban como grandes amigos, como hermanos, ¿sí? De reino, como parte del pueblo de Israel. ¿Sale? Y entonces, al saber que Recab y su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, habían cortado la cabeza de Isboset, que era hijo de Saúl y hermano de Jonatán, o sea, descendencia de Saúl y descendencia también de la familia de Jonatán, de su gran amigo Jonatán, David se enfurece, al igual que con el joven que había matado a Saúl, y envía a darle muerte a Recab y a Bana. No porque el hecho de David que fuera sanguinario, sino que no correspondía llevar a cabo ese tipo de acciones. David no quería heredar el reino en base a obtenerlo a filo de espada o a derramamiento de la sangre de la descendencia de Saúl.
Por eso David no había atacado a Isboset. Por eso David no había entrado en contienda directamente con Abner, que estaba al frente del palacio cuando reinó Isboset, el poco tiempo que reinó Isboset, porque David había depositado en las manos de Dios esa circunstancia. Y él estaba reinando en Hebrón, y había guerra y había confrontación, pero David no se empeñó en derrotar a Isboset ni a Abner, al contrario, sí, David se alegró cuando Abner le buscó para llegar al acuerdo, sí, con todos los pueblos de la región, con todos los pueblos y las tribus de Israel, para que él fuese reconocido y coronado por rey, sí. Pero sin embargo, suceden dos tragedias en este proceso, gracias a los deseos enclavados en el corazón, los deseos de venganza de Joab y también los deseos equivocados de hacer justicia por parte de Recab y su hermano Bana en contra de Isboset, ¿verdad? Muchas veces nosotros lo que debemos de hacer, sí, siempre, sí, esas muchas veces que se presentan dificultades en nuestra vida y alguien nos hace daño o alguien impida, sí, obstruye nuestro camino, debemos de dejárselo en las manos de Dios, confiar en nuestro Padre Celestial, no presionar, ¿sí? Sucesos y circunstancias que si nuestro Padre ya dijo, como promesa a través de su hermosa palabra, como promesa a través de la comunión cuando Dios nos habla y nos reafirma que los sucesos que se van a presentar en esta vida, en nuestra vida, se van a hacer de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, debemos esperarlos con paciencia. Dios siempre nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a sustentar, nos va a proveer y nos va a levantar en victoria. Pero dejemos que toda esa bendición y bienaventuranza llegue a nuestra vida, sí, en el momento en que nuestro Padre Celestial tenga determinado que así sea. Estos sucesos de que se presentan en Segunda de Samuel y los que vamos a estar leyendo más adelante son sucesos que nos dejan mucha enseñanza y muchos ejemplos de cómo debe de ser nuestra conducta delante de Dios y del gran esfuerzo que nosotros debemos, ¿sí?, de permitir que prevalezcan nuestros corazones por respeto a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Yo les deseo que tengan un hermoso y bendecido día. Con esto terminamos la lectura del día de hoy, lunes, e iniciamos la semana número 16 o 16 de la lectura devocional que Dios nos permite llevar a cabo cada día. Tengan un feliz y bendecido lunes y que este inicio de semana esté colmado de bendiciones extraordinarias, maravillosas y inexplicables, como no son las bendiciones de Dios. Me despido y nos vemos mañana martes para continuar conociendo y recibiendo las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones.